América conoce las reglas de juego y en el reglamento de sanciones de la Liga MX, en el artículo 52, se establece con toda claridad que si esta infracción, en el caso de una alineación indebida, ocurre en un partido de liguilla, en cualquier instancia, es automáticamente una eliminación para el club infractor. Desde luego hay que esperar, porque hemos podido confirmar, Adriana Maldonado y yo, que hasta el mediodía de hoy Pumas no ha ingresado el recurso formal ante la comisión disciplinaria para solicitar esta presunta alineación indebida del Club América. De hecho, en Cuapa te puedo confirmar que más allá de que saben las reglas de juego, están muy tranquilos en el sentido de decir no hubo tal violación, por dos razones. Uno, porque en la cédula oficial del árbitro el cambio quedó estipulado al minuto 62 de Sebastián Cáceres sale por Thiago Espinosa entra, es decir, el 4 por el 22. Y número dos, porque en ese sentido, en cuanto a la conducción del partido, fue Luis Enrique Santander el que autorizó la salida de Cáceres por conmoción cerebral y una fractura en el rostro. Sí, es que del lado de Pumas, y ahora dejo que también Adri lo explique, Pumas considera que el jugador Miguel Vázquez abandonó por completo el terreno de juego cuando también el futbolista Thiago Espinosa ingresó por completo a la cancha por un segundo, por 10 centímetros de la línea, pero que se consumó el cambio de esa manera. Y esa es justamente la tesis de una posible, digamos, queja que presente Pumas ante el Club Universidad, la comisión disciplinaria. Pero hay varias cosas importantes que mencionar. Ayer por la noche era, de acuerdo con múltiples fuentes que consultamos, un hecho que el Club Universidad ingresaría hoy la queja. Ya es mediodía, tiene hasta las 7 de la noche, porque también el reglamento establece que solamente existen 24 horas de plazo para que el club que se siente afectado pueda meter la solicitud de apelación ante la comisión disciplinaria. Es decir, ya le quedan menos de 7 horas y el Club Universidad todavía no lo ha hecho hasta este momento. Eso es número uno. Y número dos, repito, el árbitro, y eso quizá es un poco más para el análisis de Lalo Bricio, está para conducir, digamos, a través de las reglas de juego, de buena fe y de buena voluntad, un partido de fútbol. Y en ese sentido es justamente en donde el Club América confía en que la comunicación del árbitro Luis Enrique Santander hacia el cuerpo médico de América y también hacia la banca fue: el jugador está conmocionado, va a salir porque tiene una fractura en el rostro, y entonces la voluntad es, el cambio tiene que ser ese jugador y no el 32 que originalmente iba a salir. El reglamento, regla 3, procedimiento de sustitución. Para sustituir a un jugador se deberá tener en cuenta lo siguiente: informar al árbitro antes de efectuar la sustitución, algo que es una rutina. El jugador que vaya a ser sustituido recibirá el permiso para salir del terreno de juego a menos que ya se encuentre fuera del mismo. Dirigirse de inmediato al área técnica, a los vestuarios, y no volverá a participar en el partido. Se dice que el Shocker Vázquez sale del terreno de juego y vuelve a ingresar, se queda porque lo empuja Víctor, el auxiliar técnico de las Águilas del América. Vamos con Adriana Maldonado, antes que nada, para saber cuál es la postura del equipo Universidad, si va para adelante la protesta por el partido, porque esto significaría la eliminación de América y no se celebraría la vuelta. Adri, ¿qué sabes al respecto? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, Mike, también para mis compañeros en la mesa de Fútbol Picante y otro más para León. Va para adelante, es la información que tengo hasta el momento. De hecho, tengo el teléfono aquí en mano esperando alguna ya confirmación oficial por parte de la Liga y del equipo de Universidad Nacional, pero los Pumas van a meter esta queja a la comisión disciplinaria. Las implicaciones de que proceda esta alineación indebida del América es que no se juegue el partido de vuelta con taquilla, con boletos vendidos, con publicidad. No está considerando, o sea, no lo deja en términos secundarios el equipo Universidad en caso de que proceda esta situación, Adri. Sí, Mike, están analizando todos los escenarios, pero de acuerdo a la información que tengo por fuentes, desde ayer en la noche estaban checando todo tipo de documentación, el reglamento también de las sanciones por una alineación indebida. También hicieron ya el video que van a presentar como prueba y evidencia a la comisión disciplinaria. Agotaron cada una de las opciones y lo que me comentan es que desde ayer hay mucha molestia al interior de Universidad Nacional. Saben que ya es una instancia de liguilla, es un partido de fase final y bueno,
se mantienen bajo esa misma línea, van a proceder con esta queja ante la comisión disciplinaria y ya será la comisión disciplinaria la que tenga el veredicto final. Por parte de los Pumas estamos ya nada más a la espera del anuncio oficial por parte de Universidad Nacional y también por parte de la Liga MX, pero es un hecho que van a presentar esta protesta. Perfecto. León Lecanda con información de las Águilas del América. ¿Cuál es la postura del América, León? ¿Cuál es el estado de ánimo? Si tienen temor a que esto pueda proceder, ¿qué es lo que sabes al respecto? ¿Cómo estás? Desde ayer en la noche y hoy por la mañana. Bien, ahorita recuperamos a León Lecanda, por lo pronto vamos aquí a la mesa. ¿Qué les parece? Sí, ¿qué les parece esta situación? No sé, un presagio. Pietra, ¿qué piensas al respecto? Yo pienso que sí se debería castigar porque vamos a escuchar a Lalo, pero hay los elementos como para que eso suceda. Lo único que me hace pensar que no es lo que tú acabas de decir. Si fuera al revés, si el América fuera a tener el partido de vuelta, va con todo Pumas. Pero aquí pierden su taquilla, pierden los esquilmos, pierden la publicidad, pierden todo eso, que sí es un buen billete en un partido de liguilla. Sí, por supuesto. León, te recuperamos. ¿Qué sabes al respecto en torno al América y esta situación? Te decía, Miguel... Sí, un fuerte abrazo otra vez. Te decía, Miguel, que desde anoche que consulté a la directiva, también hoy por la mañana, fuentes en el Club América, me dicen que están muy tranquilos en el nido porque consideran que les asiste la razón de que no existió esta presunta alineación indebida por dos factores esenciales. Número uno, porque en la cédula oficial del árbitro Luis Enrique Santander, el cambio del minuto 62 está establecido en el ingreso del número 22, Thiago Espinosa, por el número 4, Sebastián Cáceres, y las siglas CPC, que es conmoción cerebral, y que justamente en ese tema es el árbitro Santander el que autoriza al Club América realizar esta sustitución, es decir, una modificación de su cambio original por conmoción cerebral y la fractura de Cáceres del lado derecho del rostro. Entonces, al autorizar el árbitro principal del juego el hecho de que el jugador va a salir de cambio porque no puede continuar en el partido por este protocolo, es cuando se puede permitir esa modificación. Bien, lamentablemente no tenemos el enlace correctamente con León para que nos termine de ampliar la información. Gus, rápidamente, ¿qué piensas antes de escuchar a Lalo de toda esta situación? ¿Cómo te va? Saludos a todos. Si el reglamento se violó, yo no soy especialista de la comisión ni exárbitro. Yo lo único que pediría es que si hay bases y hay situaciones comprobables que tengan que derivar una sanción, yo pediría a la gente de la comisión que no se trate con privilegios. Suele ser una liga muy de coatitud, dependiendo de qué equipo sea el que protesta o el que puede ser el afectado, se toman medidas y ha sido histórico. Se ha protegido a Chivas, se ha protegido a América, se ha protegido a Cruz Azul, como se han protegido a otros clubes en mi entender en la liga. Si hay argumentos para sancionar y aplica una sanción, que se aplique con el rigor sin importar quién sea el equipo ni quién sea el dueño. Sí, de acuerdo, pues veremos si sucede de esta manera. Toño, ¿cuál es tu opinión? Que no va a pasar absolutamente nada, Mike. No, ¿Tú sí estás seguro que no? Hace unas cuantas semanas tardaron horas en deliberar un castigo para Mohamed, Eliño y Henry Martín, ¿no? Y al final me parece que todos nos quedamos con la idea de que se fue muy laxo. ¿Tú crees que van a suspender un partido de vuelta de liguilla con esta serie implicando al América? No va a pasar absolutamente nada. Yo estoy contigo. Demasiadas muestras hemos tenido, no tendrían por qué cambiar en esto. Porque al parecer, y ahora vamos con Lalo, que es el hombre de la opinión más importante en esta mesa de picante este día, porque al parecer, pues el procedimiento arbitral sí da pie a que América se sienta tranquilo porque en la cédula está registrado de esta manera. ¿Qué es, desde el conocimiento del reglamento, Lalo, qué es lo que debe proceder en este punto de la situación? Mira, yo si fuera la América no estaría tan tranquilo porque son muy endebles sus argumentos, ¿sí? Ellos dicen, es que la cédula dice, sí, pero si la cédula, entonces ya se echa para atrás. ¿Y cómo sabes que puede estar falseada una cédula? Bueno, vamos, mira, si van a hacer 3 cambios simultáneos, eso complica la situación, más un conmocionado. Entonces, a ver, la regla es muy clara. Cuando abandona el terreno de juego el sustituido, en este caso Vázquez, y entra el sustituto, ahí ya se concretó el cambio, ¿sí? Entonces, viene Vázquez corriendo, se dan un abrazo, no se da un abrazo con Cáceres, se da un abrazo con Thiago y Thiago ingresa. Entonces tú como cuarto oficial no le puedes permitir el ingreso a un jugador, en este caso a Thiago, si no ha salido el otro, punto. Si no salió
el que se dio el abrazo y el que estaba anunciado en la tarjetita y está anunciado en la pizarra es el cambio. Thiago por Vázquez. Se da un abrazo, se efectúa el cambio y ya se efectuó el cambio. Ya se efectuó el cambio. ¿Por qué lo echas para atrás el cambio? ¿Cuál es la razón para que un cambio que ya se hizo de manera reglamentaria lo puedas echar para atrás? Ok, entonces ahí, si nos detenemos, sí hay un error de procedimiento del equipo arbitral. Que no, hasta ahí no. Que no decretó que el cambio ya se había hecho al ver a Vázquez fuera del terreno de juego. Ahí empieza la base de la discusión. Pero sí hay un error de los árbitros. No, ahí no, ahí todavía ahí no. Porque hasta ahí es no. algo normal. Hasta ahí no. Entra uno, sale el otro, porque Ya Vázquez sí había salido. Sí. No Por ves que eso, por eso. hasta el auxiliar llega y lo empuja. Por eso, pero el árbitro entonces tiene que el árbitro decir, no lo detiene. Exacto, el árbitro ¿Por qué tiene lo que va a decir, detener? pues vete para acá, tú. Pero estaba el cambio normal. Ya en se ese hizo el momento. cambio. Ya se hizo el cambio y yo no tengo, si lo empujas, pues ya no tengo por qué detenerlo. A ver si ahora el desorden. Usted ya salió, señor. Usted, Vázquez, usted ya fue sustituido. Lo regresaron con un empujón y el cuerpo, y entonces ahí empieza la tarugada, porque el cuerpo arbitral le permite continuar el partido. Mira, Es lo que estamos diciendo. El jugador A partir de ese momento, por eso, todavía cuando no lo echan para llegábamos adentro. ahí. Todavía no llegábamos ahí. En ese momento ya, ¿no? A ver, Vázquez, por regla de juego, que es la Constitución, digamos, la máxima ley, no puede reingresar por cambio, y menos de polizón. No puede ingresar de manera ilícita. Entonces reingresó al terreno de juego cuando ya había sido sustituido y permaneció hasta el final del partido. Ahí es donde se tipifica la alineación indebida, porque no podía seguir en el partido porque ya había sido sustituido. Gusto saludarte, Lalo. Dime una cosa, si el árbitro a su criterio, porque luego lamentablemente entramos mucho en el criterio en ciertas jugadas en el mundo, y luego vemos faltas que para unos son, que otros no, manos, penales, etcétera. Si el árbitro utiliza su criterio y dice, es que, pues efectivamente, Cáceres está conmocionado y no puede seguir en el terreno de juego, todavía no tipificamos el cambio en una cédula, le voy a permitir. Estoy dando lagunas del reglamento que me parece Que no hay lagunas. que podrían aplicar en este caso. No hay laguna. ¿No hay lagunas? ¿No hay la interpretación en este tipo de jugadas? ¿No hay el criterio del árbitro? ¿No hay espacio justo para que el árbitro tenga ese criterio de decir, pues si el jugador está conmocionado, le tengo que dar chance de que lo saquen porque no puede continuar con una conmoción? Sí puede. A ver, ese cambio ya se hizo. Ya salió Vázquez y entró Thiago. Ese palo dado ni Dios lo quito. Ya está hecho el cambio. Está la tarjeta. Pero en la tarjeta. Pero la tarjeta la agarra el auxiliar, la tacha y la cambia. Cáceres está conmocionado. La regla de juego le otorga un cambio extra. Metan a quien quieran. Metan a quien quieran. Pero por ese ya Cáceres. sño. Lalo, Ese ya- Lalo, ya está. ¿sabes dónde está el error? Me parece, y tú fuiste árbitro y sabrás mucho mejor que yo. Cuando tú haces un cambio, le das la tarjeta al cuarto árbitro para que prenda el cartel luminoso, para que le avise al jugador, al árbitro y a todos los que están ahí que va a haber movimientos. Hay 13, eso complica mucho la situación. ¿Dónde está la tarjeta de cambio? Se la quedó el cuarto árbitro, se la devolvió el cuerpo técnico del América. ¿Cómo podemos tener un seguimiento de eso? Con las cámaras de la transmisión definitivamente no. Con las cámaras del estadio podremos ver dónde quedó la tarjeta que habían dando el shocker por Espinosa o Vázquez por Espinosa y no por Cáceres. ¿Dónde esas son las claves de esta investigación? claro, también Esa está sería en el una video. evidencia de que sí ocurrió el ¿Dónde cambio. está la tarjeta? Pero es una ¿Quién evidencia tiene la más. tarjeta? Es que Ya las estamos evidencias mezclando ya son un segundo suficientes. caso de la tarjeta. Porque eso va a ser en la investigación, Vamos a Lalo. acabar con la laguna Sí. de la conmoción. Sí. Cáceres tiene derecho a salir conmocionado y le dan un cambio extra. Sí. Eso nadie se los quita. Pero entonces, ¿por qué tiene que ser el cambio por en lugar de Vázquez? Sí. Cáceres. Por eso, Ahora, aquí no me quiero detener en esto que habíamos planteado. Tenía un Un cambio séptimo, extra. que me tenía un decían que séptimo no. cambio. Un séptimo. Perdón, un No, sexto pero es que cambio. hasta ese momento es normal. No, por eso, pero, Porque a ver, es que ¿cuándo Lalo ya vieron, explica- Miguel, en ese momento que en el electrónico apareciera el número 4? Porque incluso el sonido local dice, sale el 32 y entra el 22. Pero mi punto es, ¿quién es el culpable dentro del terreno de juego? O sea, porque si este es un error como describe Lalo de manera muy puntual,
que el error es del equipo arbitral por no decir usted pues ya vente salió, pa' acá, señor, o sea, como, cuando quiere- como tú exacto. parafraseas, usted ya salió, entonces sí es un error arbitral, sí es un error del cuerpo arbitral. Aunado al tema de que después pero en la avalado cédula, por el árbitro. Claro, y después A en ver, una cédula en donde el- ponen que el cuando, cambio es cuando tal y vino como lo que de lo Viñas proponen. y también la alineación aquella del América Atlas, Ajá. fue error arbitral, pero fue del club. ¿A quién sancionaron? Sí, al club. Al club. ¿Quién solicitó que dijeran no? A ver, dice mi mamá que siempre no. Ya no quiero que salga Vázquez, quiero que salga Cáceres. ¿Quién lo solicitó? El club. Mal. ¿Quién se lo concedió? El árbitro. Mal. Entonces Sí, hay un sí error. hay un error. Pero hay un Pero error. ya en Avalado ese además momento. por una cédula. En ese Una momento, cédula Miguel. que Ahí está también el redacta el momento. cuerpo arbitral. Así es. Ok. Pero no, eso no le exime a la América de haberse equivocado. Pero es que si a mí me avala el árbitro, Claro, que es la autoridad Ajá, en si la no me dicen, cancha, no, a ver, ¿a dónde Perdóname, vas? pero ahí no es culpa de la América. Por supuesto, eso Exacto. lo estoy diciendo. Oiga, señor policía, ¿me deja pasarme el rojo? Sí, pásatelo. Gracias. Sí, el error Poli, se me pudo voy. haber. ¿Y por qué aquella vez sancionaron a la América en el partido? Porque no con el fue algo Atlas? que ocurriera dentro del partido, en el transcurso del partido. Fue algo de que alguien se sentó en la banca, Viñas. y el en ese árbitro momento. Por no, eso, pero el no. árbitro. Pero en ese momento no se dio cuenta. Aquí No, pues explícitamente no se dio el árbitro. cuenta. Pues, pero es un error. Sí, No, con no una se dio decisión cuenta. de Por eso con es la la autoridad diferencia. del árbitro pudo haber en ese momento tajantemente haber acabado con todo el problema. Señor, ¿usted a dónde va? Usted ya salió y punto. ¿Sabes qué es lo que me preocuparía a mí? Que fuera por desconocimiento del cuarto árbitro o del cuerpo arbitral toda esta situación. Es decir, que no tuvieran ellos claridad en el reglamento y no supieron ni lo que terminaron decidiendo. Eso sería Y que yo creo que es lo que preocupante. pasa, Gus, porque cuando en la cédula aparece entonces que el cambio sí era por el Shocker, entonces, perdón, por Cáceres, entonces sí se está avalando ese cambio en un Si principio. fuera una falta de conocimiento Claro. de los árbitros sería terrible. ¿Puede pasárlelo? Mira, hace 3 semanas hubo en Puebla un cambio, que el sustituido empujó al árbitro, pero todavía no ingresaba el otro. Y tenía que haber quedado con 10 hombres el Puebla, y sí se permitió, y quedó con 11. Entonces ahí yo pienso que fue una alarma, y en la charla los instructores debieron haber hecho exhaustivo. Cuando un equipo le meten un gol en Madruguete, te pones, mueve, no nos vuelven a meter un gol de Madruguete. Entonces, de árbitro, ¿sabes qué? Hace 3 semanas nos pasó este relajo de un cambio que empujó al árbitro, al asistente o al cuarto oficial, lo terminaron expulsando, pero no quedó en inferioridad numérica al Puebla. Ahí tenían que haber sido exhaustivos en explicarle a los árbitros qué es lo que está pasando, y aparentemente no ocurrió. Hay una versión que habla de que en una actualización reciente de la regla, hasta que no reanude el partido, esta situación puede ocurrir. ¿Es correcta esa situación o no? A ver, mira, está circulando una situación en que si el cambio es erróneo, ¿sí? Vamos a suponer... La versión de Fernando Guerrero. Se ordena el cambio. Sale el galán Mendoza, entra Pietra. ¿Sí? Ese es el cambio. Pero sale Briseño. Oye, no. El cambio era por Mendoza. El cambio era... si no hemos reanudado el partido. Sí, ayer ¿ok? pasó en Toluca. Ayer se confundieron en Toluca. Pero eso no ocurrió. Como dijo Talía, y si no me acuerdo, no ocurrió. No pasó. Yo dije, di la tarjetita, sale Vázquez, entra Thiago. Se anunció el cambio, se anunció en el sonido local, se realizó el cambio, se efectuó, salió uno, entró el otro, ya está hecho el cambio, no puedes decir, dice mi mamá que siempre no, no vale. Ahora, entonces, La pregunta es quién es permíteme. el culpable de esto. Pero espera, El árbitro. esto tiene una gravedad extrema cuando en la cédula no reportas ese cambio. Claro. Ese Pero- cambio se efectuó, no lo reportaste, y la cédula es omisa y Estás falsificaria. cubriendo tus errores. Sí. El auxiliar de Jardines se da cuenta, por eso Claro. llega y empuja No, para es que adentro. Pero si en ese momento el cuarto árbitro dice, no, espérate, no te quieras avivar tú, vente para acá. O sea, yo creo que ahí se puede acabar el problema, Pietra. Porque El cuarto- pudo haber hecho otro sexto cambio, como bien dice Exactamente. Lalo, Sí, por sí, el sí, El tema de la protocolo de conmoción sobre conmoción. el segundo término. León Lecando tiene una información recién salida del horno. Adelante, León. Sí, te puedo confirmar, Miguel, hasta la 1:15 de la tarde todavía el Club Universidad no ingresa ante la comisión disciplinaria esta protesta por la presunta alineación indebida del Club América. Y se le acaba el tiempo a Pumas. No es que no lo vaya a hacer, como reporta nuestra compañera Adriana Maldonado. Ayer por la noche estaban muy seguros en Pumas, pero no lo han hecho hasta la 1:15 de la tarde, y el reglamento establece que solamente tiene 24 horas en una fase final para hacerlo. Es decir, si a las 7 de la noche Pumas no metió esta queja, entonces caduca
y no habrá ningún caso a seguir. Ahora, en América también están dentro de las posibles opciones de la defensa, más allá de la cédula y de que ellos aseguran que el árbitro Santander autoriza la salida de Cáceres por conmoción cerebral. También otro tema, Miguel, la regla 5 del IFAF, International Football Association Board, que es el que rige las reglas de juego. Ahí habla sobre las facultades y obligaciones que tiene el árbitro, la autoridad dentro de la cancha, y habla específicamente sobre el criterio del árbitro basado dentro del marco de las reglas de juego y el espíritu del fútbol. Esto es muy importante porque deja una interpretación cuál es el espíritu del fútbol. Y te estoy hablando de la postura del América. El espíritu del fútbol es, el jugador está conmocionado, tiene una fractura en el rostro, permite al árbitro dejar que el jugador sea llevado a la ambulancia y al hospital, y que el movimiento sea por este futbolista y no originalmente por el que es que decisión si ese es el argumento del América, León, no tendría razón en América, porque por conmoción te permiten un cambio más. Entonces ahí creo que sí se estaría equivocando en América. Veremos qué pasa. El clásico capitalino entre América y Pumas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 no solo dejó un empate espectacular de 3-3, sino también una ola de polémica que rápidamente encendió las redes sociales y los programas deportivos. Sin embargo, con el paso de las horas y el análisis detallado de lo ocurrido, la narrativa comienza a tomar un rumbo mucho más claro. No hubo alineación indebida y el resultado en la cancha fue completamente justo, porque más allá del ruido mediático, los hechos respaldan al equipo de André Jardín. Todo comenzó con la jugada que generó confusión, cuando Sebastián Cáceres sufrió un golpe en la cabeza y se activó el protocolo de conmoción. En ese momento, el cuarto árbitro mostró un cambio que involucraba a Miguel Shocker Vázquez y Thiago Espinosa. Situación que en apariencia generó dudas, porque Vázquez salió del campo y posteriormente volvió a ingresar, lo que llevó a muchos a pensar que se había cometido una infracción reglamentaria, pero al revisar el reporte oficial del partido, se confirma que dicha sustitución nunca se concretó como se interpretó en un inicio, ya que el documento arbitral establece que Vázquez nunca dejó de formar parte del juego de manera oficial, lo que elimina cualquier posibilidad de alineación indebida. Además, distintos análisis arbitrales coinciden en que el procedimiento fue validado por el cuerpo arbitral encabezado por Luis Enrique Santander, quien en todo momento tuvo el control de la situación y permitió que el juego continuara conforme al reglamento. Esto es clave porque en el fútbol profesional la autoridad máxima en el terreno de juego es el árbitro. Y si una acción es autorizada y registrada correctamente, no existe fundamento para una sanción posterior. Por otro lado, expertos como Roberto García Orozco han sido contundentes al afirmar que no hay delito que perseguir en esta jugada, señalando que la polémica surge más de la confusión visual que de una falta real al reglamento. Y es que en partidos de alta intensidad como este, donde hay múltiples cambios, lesiones y decisiones simultáneas, es común que ciertas jugadas se malinterpreten, pero eso no significa que exista una irregularidad. Mientras tanto, desde el entorno de América hay total tranquilidad, conscientes de que todo se realizó conforme a las reglas. Incluso desde el propio club se ha manejado que cualquier decisión fue avalada en tiempo real por los árbitros, lo que refuerza la idea de que no hay nada que temer. Ahora bien, dejando de lado la polémica, es importante hablar de lo verdaderamente relevante, el partido, porque América mostró carácter, personalidad y una capacidad de reacción impresionante. El equipo de Jardín se levantó de un escenario complicado, donde llegó a estar en desventaja, pero nunca bajó los brazos, demostrando por qué es un equipo acostumbrado a competir en instancias definitivas. El empate no fue casualidad, fue producto de la insistencia, del talento individual y de la mentalidad colectiva que caracteriza a las Águilas. Pumas, por su parte, también hizo un gran partido, aprovechando sus momentos y demostrando por qué terminó como uno de los mejores equipos del torneo regular. Pero el 3-3 refleja exactamente lo que se vio en la cancha. Un duelo parejo, intenso, con alternativas para ambos lados y con emociones hasta el final. No hubo un equipo ampliamente superior, no hubo un dominio absoluto que justificara un marcador diferente. Fue un empate justo, trabajado y merecido para ambos. Y eso es algo que no se puede ignorar, porque más allá de cualquier narrativa externa, el fútbol se define en el campo, no en la polémica. Además,
Es importante destacar que América logró reponerse en momentos clave, incluso en situaciones adversas donde parecía que el partido se le escapaba, lo que habla de un equipo con experiencia, con jerarquía y con un entrenador que sabe manejar este tipo de escenarios. Jardine ha construido un equipo competitivo, capaz de responder en los momentos importantes, y este partido es una prueba más de ello. También hay que mencionar que muchas de las críticas hacia América parten de una percepción emocional más que de un análisis objetivo, porque el contexto del partido, la intensidad del clásico y la presión de la liguilla hacen que cualquier jugada polémica se amplifique. Pero cuando se revisan los hechos con calma, la conclusión es clara. No hubo irregularidad, no hubo ventaja indebida y no hubo nada que alterara el resultado final. Incluso la posibilidad de una protesta por parte de Pumas responde más a una estrategia dentro del reglamento que a una certeza de que existió una falta, porque el propio reglamento establece que cualquier reclamación debe basarse en pruebas contundentes y hasta el momento esas pruebas no existen de manera sólida. Lo que sí existe es un partido vibrante, lleno de goles, emociones y momentos clave que definieron el empate. Un resultado que deja la serie completamente abierta para la vuelta, donde ambos equipos tendrán que volver a demostrar en la cancha quién merece avanzar. América, con su historia en liguillas, sabe perfectamente cómo manejar este tipo de eliminatorias y aunque no terminó el torneo en la mejor posición, es un equipo que crece en estos escenarios, mientras que Pumas tendrá la ventaja de cerrar en casa, pero también la presión de responder ante su gente. En ese sentido, el empate 3-3 no favorece claramente a ninguno, sino que mantiene el equilibrio y la expectativa al máximo, lo que garantiza un partido de vuelta espectacular. En conclusión, la polémica por la supuesta alineación indebida pierde fuerza conforme se analizan los hechos. El reporte oficial, la validación arbitral y la opinión de expertos coinciden en que no hubo ninguna infracción. Por lo tanto, el empate se mantiene como el reflejo fiel de lo ocurrido en el campo. América no hizo trampa, América compitió, luchó y consiguió un resultado que le permite seguir con vida en la serie, y ahora todo se definirá donde realmente importa, en la cancha, porque al final del día el fútbol no se gana en los escritorios, se gana jugando, y en ese aspecto las Águilas siguen más vivas que nunca en la liguilla. Y si algo queda claro tras todo este análisis es que muchas veces la conversación alrededor del fútbol se desvía hacia la polémica y se olvida lo verdaderamente importante, el rendimiento dentro del terreno de juego, porque América no solo evitó cualquier tipo de irregularidad, sino que además dejó sensaciones positivas de cara al partido de vuelta, mostrando una capacidad de respuesta que pocos equipos tienen en estas instancias, especialmente cuando el contexto es adverso, y es que no es sencillo reaccionar en un clásico de liguilla, con la presión al máximo, con un rival que te exige al límite, y con un marcador que por momentos parecía inclinarse en contra. Sin embargo, este América de Jardine tiene algo distinto, tiene carácter, tiene experiencia y tiene jugadores que entienden perfectamente lo que significa este tipo de partidos, y eso se vio reflejado en los minutos finales, donde el equipo no se desesperó, no perdió el orden y encontró la manera de igualar el marcador con determinación, algo que habla de un grupo sólido y bien trabajado. Además, es importante recalcar que en ningún momento el árbitro detuvo el juego para corregir alguna supuesta irregularidad relacionada con los cambios, lo que refuerza aún más la postura de que todo se llevó a cabo dentro de los parámetros normales del reglamento, porque en situaciones realmente indebidas, los cuerpos arbitrales actúan de inmediato, y aquí no ocurrió absolutamente nada fuera de lo común. Por otro lado, la reacción mediática también deja una lección clara. En partidos de alto impacto, cualquier jugada puede ser exagerada, cualquier imagen puede generar interpretaciones erróneas y cualquier decisión puede ser cuestionada. Pero eso no significa que exista una falta real, y en este caso, la evidencia termina favoreciendo completamente al América, que lejos de verse afectado por la polémica, se mantiene enfocado en lo que viene. Porque la serie está abierta y todavía queda mucho por jugar. El equipo sabe que no puede confiarse, que el empate no garantiza nada y que tendrá que salir a competir con la misma intensidad en el partido de vuelta, donde cada detalle puede marcar la diferencia, y es ahí donde realmente se definirá todo.
no en las redes sociales, no en las mesas de debate, sino en el césped, donde América ha demostrado que tiene con qué pelear. También hay que reconocer que este tipo de partidos fortalecen al grupo, porque superar momentos complicados genera confianza, genera unión y prepara al equipo para lo que viene, especialmente si aspira a llegar a la final y pelear por el título. En ese sentido, el empate ante Pumas puede ser visto como un punto de inflexión, como una muestra de que este equipo tiene la mentalidad necesaria para competir hasta el final, y eso es algo que no todos pueden decir en esta fase del torneo. Finalmente, la conclusión es contundente. No hubo alineación indebida, no hubo ventaja ilegal y no hubo ningún tipo de robo. Hubo un partido intenso, equilibrado y lleno de emociones, donde ambos equipos hicieron méritos para llevarse algo, y el 3-3 es el reflejo más justo de lo que se vivió en la cancha. Ahora todo queda en manos del fútbol, del talento, de la estrategia y de la capacidad de cada equipo para responder en el momento decisivo. Y ahí es donde América tendrá una nueva oportunidad de demostrar por qué es uno de los grandes candidatos, dejando atrás la polémica y enfocándose en lo que realmente importa: ganar en la cancha.